qué quise estar con ustedes? Porque tenemos que estar juntos. Amén. La comunión es indispensable, no solo necesaria. Somos cuerpo de Cristo, familia de Dios, y debemos apoyarnos mutuamente. Venimos a tal. Tal es bíblico. ¿Qué tal? De tal manera, mi amor, tal como soy. Fue un tiempo muy bueno con los pastores del Norte Grande, y yo creo que estas horas o minutos que pasemos juntos también van a ser buenas para nuestra vida. Yo que estoy aquí para animarles en el camino que se ha emprendido hace cuántos años, 4, tan chiquito todavía. Bueno, cada tiempo tiene sus bemoles. Nosotros hemos experimentado en cada uno en su vida las cosas que nos ocurren, las cosas buenas, malas, según nuestros conceptos, pero nada en nosotros desde que conocimos a Cristo es casualidad o es una fatalidad. Dios permite muchas cosas. Dios permite que sucedan situaciones en la vida para enseñarnos lo que nos falta aprender. Y quisiera hablarles un poquito de esto. La forma en que percibimos la realidad que nos rodea. En 1962, un científico preocupado por el estancamiento de la ciencia alcanza a descubrir un proceso que él interpretó como propio de la naturaleza humana, a lo que le atribuyó este estancamiento. Este científico se llamaba Thomas Kuhn. Voy a sentar un ratito, porque ustedes no tienen que estar sentados. No es justo, ¿cierto? Sí. Thomas Kuhn descubre que nuestra mente actúa como una espada de dos filos. Por un lado, cuando se analizan las conclusiones de los experimentos que concuerdan con nuestra teoría, nuestra mente procesa los datos de una forma, analizándolos, evaluándolos, pero por otro lado, con los datos que no concuerdan con nuestra teoría, los procesa de otra forma, acomodándolos, distorsionándolos y escondiéndolos. A esta percepción, por las selecciones de los datos que se extraen de la realidad, las llamó paradigmas. ¿Han escuchado esta palabra, no? ¿Qué es paradigma? Conjunto de principios incorporados conscientemente o no, que determinan la forma en que percibimos y juzgamos lo que nos rodea. Este hombre los comparó con un filtro que actúa sobre nuestra visión, como los cristales de los lentes, que selecciona la información que concuerda con nuestra percepción y por el cual filtramos toda la información que no concuerda con nuestro paradigma. Todo lo que nos llega a nosotros pasa por este filtro. Y cuando uno comparte algo, cualquiera sea el tema, hay algunos que hacen así y otros que hacen así. Unos que arrugan la cara y otros que ríen. Porque en un conjunto de personas, cada uno está analizando lo que está recibiendo. Si concuerda o no concuerda. Y Jesús tenía que mirar esto a la gente. Miraba a los fariseos, a los saduceos, a la gente en general, y ya por los movimientos de las cejas, del músculo de la cara, de los ojos, sabía lo que estaba pasando. Si están recibiendo o no están recibiendo
de qué forma están recibiendo la información. Lo realmente peligroso es que mucha de esta información rechazada es verdadera y parte de esa información manipulada por nuestra mente es vital para nuestro futuro, porque es la información que necesitamos para producir cambios. Los paradigmas son los anteojos desde donde miramos la realidad que nos rodea. Ustedes se han puesto lentes con los cuales no pueden ver. No todos los lentes nos sirven. Cuando yo me pongo los lentes, mi señora no me sirve. Porque son diferentes tipos de medida. A veces hablamos despectivamente de los paradigmas, pero son útiles, nos permiten entender lo que nos rodea y entender los problemas que tenemos que resolver. Nosotros somos muy fáciles para decir comentarios negativos de algo que aún no conocemos. Eso es una debilidad de la naturaleza humana. ¿Qué opinas de tal cosa? Y uno se larga a hablar y de repente hay alguien que entiende mejor el asunto y podemos quedar hasta en vergüenza. Como dice Radio Bio Bio, que no está informado no puede tener opinión. Y tiene razón. Si no sabemos del tema, mejor no exponer nada porque vamos a pasar vergüenza. Pero así es la mente del ser humano. Las Escrituras nos habla de renovar nuestro entendimiento. ¿Alguien puede leer Efesios 4, 17 al 24? Que no encuentran, lean un poco. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El crecimiento está relacionado con el aprender nuevos patrones de conducta y de comprensión, tanto como con el desaprender los viejos patrones, tanto de conducta como de comprensión. Por eso las Escrituras nos enseñan que hay que renovar nuestra forma de entender para que se produzca esa transformación, despojarnos de la vieja naturaleza y vestirnos de la nueva naturaleza. Una de las cosas más fuertes del cambio que ocurre en nosotros es el cambio de mente, de mentalidad, el chip que tiene que ser sacado y colocado en nuevo. Tenemos que transformar nuestra forma de entender para no adaptarnos al entendimiento que el mundo tiene de las cosas. ¿Qué le dice Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2? No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? Del entendimiento, de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo se consigue entender la voluntad de Dios? Transformándonos por medio de la renovación del entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Por la verdad de Dios. Cuando nosotros estamos más empapados de
de la mentalidad humanista, vamos a tener problemas con entender la verdad de Dios. Lamentablemente hoy día los hijos de nuestros hermanos están recibiendo mucha basura que se transmite por la mentira que hay en el humanismo respecto de Dios especialmente y de los valores. Tener una visión de lo que Dios quiere que veamos es muy importante para darnos una visión de lo que quiere hacer. Primero tiene que renovar la forma en que percibimos la realidad. Tienen que cambiar nuestros paradigmas. Tenemos viejos paradigmas conformados por nuestra mente natural que son enemigos de la fe. Al cambiar la forma de ver la realidad vamos a cambiar la forma de pensar. Renovamos nuestro entendimiento a través de la fe. Veamos el ejemplo de Abraham. ¿Alguien puede leer Génesis 15, 1 al 6? Génesis 15, del 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Qué tremendo es Dios. Y qué hombre era Abraham. Dios le dice: Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero Abraham tenía la mente en otra parte. La lógica de la incredulidad no le permite recibir la palabra. ¿Qué le queda? La queja. Cuando uno no recibe la palabra, la otra parte es la queja. ¿Cuál era la queja? Estoy sin hijo, tú no me has dado prole. Tengo este mayordomo, es un esclavo nacido en mi casa. ¿Y cómo lo tiene que hacer Dios para cambiarle la visión? Este no me está entendiendo. Yo le estoy hablando, él no se da cuenta quién le está hablando. Así que Dios le dice: sale fuera de tu tienda y mira hacia arriba. ¿Puedes contar las estrellas? Difícil, Señor, imposible. Y Dios le dice: así será tu descendencia. Ahora Abraham podía haberse reído, ¿no? Haber dicho: yo voy a cumplir casi 100 años. ¿Y a dónde? No hay por dónde yo pueda engendrar hijos. Pero Dios quería que saliera del viejo paradigma. Le dio una visión y le cambió la manera de pensar. ¿Puedes contar las estrellas? Dios hace lo mismo con nosotros. No nos saca a ver las estrellas, pero nos pregunta: ¿tú crees lo que yo he dicho? ¿Tú crees que yo he hablado y es en serio lo que he dicho? Porque de repente Dios nos da palabras, nos dice cosas que la quiere cumplir, pero nosotros no la creemos.
Y si no la creemos, difícilmente Dios va a poder obrar. Hay tantas palabras tremendas en la Escritura. Cosas que ojo no vio, que ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Qué linda palabra, pero ¿cómo la experimentamos en la práctica? Tenemos que arrojarnos en fe a operar en la práctica. Necesitamos renovar continuamente la forma en que veo todas las cosas. 2 Corintios 5, 16 y 17. ¿Cuál debe ser la perspectiva? Ahí hay una perspectiva. 2 Corintios 5, 16 y 17. Fíjense lo que dice. Que lo tenga leal, por favor. Vamos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, no hay criatura esa. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué tremenda palabra es esta. ¿Qué es conocer a las personas según la carne? Es conocer a las personas según nuestros conceptos, a veces equivocados, malicientes. La apariencia nos engaña. Un día alguien me dijo, yo le tenía miedo a usted, y me asustó. Yo le dije, ¿por qué? Porque es tan serio. Entonces tengo que andar riéndome para que tú no me tengas miedo. ¿Por qué me tienes miedo? Por ser serio. Es que tú no me conoces. Tendrías que conocerme un poquito más. Y desde ese día empezó a conocerme. Y hoy día hasta puede decir bromas conmigo. Porque hay una apariencia que engaña. ¿Se han dado cuenta de eso? No, esta persona es muy apática. Es así, es asá. No debería en el cuerpo de Cristo ocurrir esto. Pero lamentablemente ocurre porque no se ha cambiado la mentalidad. A veces nos juzgamos unos a otros. Sentimos envidia, sentimos malestares, juzgamos rápidamente. El Señor nos invita a cambiar la mentalidad. Nosotros vinimos de ese mundo, del mundo de las mentiras, de la envidia, de todo aquello que hace mal al ser humano. Entonces, para poder tener una perspectiva correcta, de modo que si alguno está en Cristo, tiene una nueva creación, es una nueva creación de Dios. Las cosas viejas pasaron, todas deberían estar hechas nuevas. Primero necesito verme a mí mismo con otros anteojos. Necesito despojarme de viejos paradigmas que apagan mi fe por la forma en que yo me veo a mí mismo. Que no puedo, que no soy capaz, que no tengo tiempo, que soy un fracaso, que, en fin, son paradigmas totalmente huecos. Tenemos que despojarnos de eso. Necesito percibir el poder de Dios que me habita. Los paradigmas viejos que vienen de la naturaleza humana te apagan la fe. Pero cuando le das lugar al poder de Dios, empieza a haber una transformación. ¿Por dónde empieza la transformación? Por la mente. Y la mente va a llevar eso al corazón y el corazón la va a procesar como algo tremendamente importante. Necesito percibir el poder de Dios.
Necesito ver la trascendencia que tiene esa vida de Dios que estoy conteniendo. Tenemos una vida nueva aquí adentro, pero está contenida, está como encerrada. Ustedes han visto los piques donde se hacen reservas de agua, las represas que están conteniendo el agua. Cuando esa represa larga el agua, es tremendo como fluye. Hace un par de años, no sé cuántos años atrás, abrieron las compuertas de las hidroeléctricas, de 2 hidroeléctricas, y fueron a parar a Concepción. Casi se inundó la ciudad por la cantidad de agua y por la fuerza del agua que corría. Nosotros tenemos una potencialidad dentro de nosotros que debemos explotarla de una manera correcta. Eliminar aquello que no es de Dios. Esto es consciente. Tú y yo sabemos lo malo que hay dentro de nosotros. Y a veces hasta lo reconocemos, pero no somos capaces de dar el paso siguiente, que es cambiar eso. A veces uno pregunta, ¿tú te das cuenta que eres mentiroso? Sí, pero ¿por qué no cambias? Porque te acostumbraste a la mentira, te acostumbraste. Otro me pregunta una, ¿por qué eres tan chismoso? ¿Te das cuenta que eres chismoso? Sí, pero me cuesta no serlo. ¿Pero por qué te cuesta? ¿Por qué no has cambiado tu mentalidad? No has cambiado tu manera de pensar, no has cambiado los lentes viejos. Hay otro cambio de paradigma que se tiene que producir acerca del fructificar. No me puedo acostumbrar a verme sin fruto. Este es un paradigma que tengo que romper. Dios quiere que yo lleve fruto, ¿o no? Ese proceso natural de la poderosa vida de Dios que llevo dentro. Estoy unido a la vid, pero muchas veces las cosas que hago desde mi propia capacidad no me permiten hacer la obra de Dios. Por eso es que tenemos poco fruto, porque no estamos dependiendo de aquello que está dentro de nosotros. Leamos en Colosenses 1 algo muy importante que dice Pablo. Respecto de el hacer discípulos. En el capítulo 1, versículo 27 y 28. Perdón, 28 y 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cómo vamos a llevar fruto? Dejando que esta potencia tome lugar en nosotros. Tú tienes al Espíritu de Dios. Él mora en ti. Te ha dado el Señor muchas cosas y entre ellas te ha bendecido colocando una vida nueva en ti. Porque Dios desea que tu vida y mi vida sean útiles para ser padre espiritual de otros. La reproducción en una vida normal es absolutamente deseable. No solo tengo que verme llevando fruto, sino llevando mucho fruto. El año pasado nosotros tenemos unos damascos. Dieron
dice, qué raro, qué pocos Damascos dio. Este año cargó de tal manera que se quebraban los ganchos. Tengo que ponerle sostenimiento para que no se destruyeran. Y uno se alegra. Por fin diste mucho fruto. Pero capaz que otro año de poquitos. Tiene que ver con efectos de la naturaleza. Pero nosotros tiene que ver con los efectos del Espíritu. ¿Cuánto lugar le hemos dado al Espíritu? ¿Cuánto dejamos que el Espíritu Santo opere en nosotros? Me tengo que ver como un discipulador de muchos. Tengo que tener esa visión, yo diría hasta esa ambición santa de alcanzar a muchos. Tengo que verme discipulando a un grupo de personas con los cuales me tengo que reunir permanentemente para enseñarles la palabra. Necesito ver a los que estoy discipulando con otros anteojos. Necesito ver a mis hijos, a los que tengo más cerca, de la misma manera. Transmitirles la vida de Dios para que ellos también den fruto. Mis hijos no van a ser igual que yo. Ojalá que sean mejor que yo. A lo mejor no va a ser ni pastor ni apóstol, pero va a ser un servicio al Señor en otra área. Y debemos incentivar esto en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, porque hay muchos servicios que hacer en el mundo. Hay aquellos que van a conducir a empresarios, otros que van a conducir en la vida pública, ciudades, otros que van a estar en el ambiente político, porque Dios nos quiere interviniendo en la sociedad de una manera clara, práctica y real. Una nación va a ser impactada por la sal y por la luz, y esos elementos somos nosotros. Si no veo esta realidad, yo mismo estoy condicionando la vida de otros y el crecimiento y la salud de la iglesia. Hermano, ¿cómo está la iglesia? Y ahí está, tranquila, normal. Cuando me dicen eso a mí, le digo, me alegro que sea normal. Entonces tiene que haber una multiplicación tremenda. Si está normal, tiene que estar creciendo de una manera preciosa. La iglesia normal no es aquella que canta himnos y que recibe la ofrenda y recibe los diezmos y eso es todo. La iglesia normal es la que está dinamizada por el poder de Dios y teniendo fruto día tras día. De tal manera que uno se llega a sentir mal por no compartir la vida de Cristo con otro. Y qué fácil es hablar de Jesús. ¿Te has dado cuenta? Qué fácil es. No hay que complicarse la vida. Algunos me dicen que yo no sé predicar. Si no se trata de predicar, se trata de transmitir. Si yo le digo a algún discípulo, tú testificaste del Señor, es que no sé hablar, no sé cómo hacerlo. ¿Viste el partido del Colo-Colo con la U de Chile? Sí. Me habla de los jugadores, me habla de las jugadas, de los goles. Tremendo. Se conocen los nombres de todos los jugadores. Yo le digo, mira, con esa misma pasión deberías hablar de Cristo. Pero somos apasionados por otras cosas, pero menos de Cristo. Que el Señor nos libre de estos paradigmas viejos que nos tienen condicionados. Cambiémonos los lentes. Una iglesia
iglesia que no crece, hermanos, un grupo que no crece, una vida que no fructifica, se estanca y muere espiritualmente. El que no lleva fruto, dice Jesús, será cortado. Y aquí la cosa se pone seria, ¿no? ¿Por qué será cortado? Porque está ocupando un lugar que debería tenerlo alguien que esté dando fruto. Y el Señor ha sido misericordioso. Hoy te dice, te voy a dar un año más. Mientras en ese año vas a recibir riego, abono, te vas a alimentar, pero yo quiero fruto el próximo año. Necesito ver a quienes me rodean con otros anteojos. Dios quiere que todos sean salvos. Por eso quiere que tengas carga por fructificar. Si no te abres a que Dios te ponga esa carga para fructificar, no vas a buscar a los perdidos. El cambio de paradigma de la congregación comienza en que tú y yo cambiemos el paradigma, que cambiemos nuestros anteojos. Tenemos que ir al oftalmólogo mejor que hay en el mundo, a Jesucristo. Lava mis ojos con colirio para que vea. Límpiame para que sea capaz de ver lo que tú estás viendo. Y hermanos queridos, la realidad tiene una dinámica de cambio muy fuerte, vertiginosa. El problema se presenta cuando la realidad en que vivimos cambia y nosotros seguimos mirando esa nueva realidad con los mismos anteojos que antes y proponiendo las mismas respuestas y soluciones que quizás antes fueron útiles, pero hoy la realidad cambió. Yo no puedo predicar el Evangelio a la gente de hoy de la manera que lo prediqué hace 30 años atrás. No es que tenga que cambiar el mensaje, el contenido, pero tengo que cambiar la forma. Tengo que adecuarme a la forma, no el contenido. Esto se le llama parálisis de nuestros paradigmas, cuando estamos con una misma receta, mientras el mundo ha ido cambiando notablemente. John McDowell, un hombre de Dios, que ha escrito muchos libros, dice que el mundo ha cambiado tanto en estas últimas décadas que la única que no se ha dado cuenta es la iglesia. Y en cierto modo es verdad. Cantamos de la misma manera, predicamos de la misma manera, y nos vamos dando cuenta que no hay un efecto realmente fuerte. Hoy día tú no le puedes predicar a un grupo de jóvenes que no conocen a Cristo más de 10 minutos, porque no te van a oír más. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que cambiar mi manera de llegar a esa gente. Tú no puedes ir con un lenguaje religioso a la gente que no tiene idea de Dios. Hay que hablarle en su lenguaje. Jesús era así. Jesús ocupaba las cosas naturales para hablarle a la gente. Por eso dice, yo soy la vida verdadera. ¿Dónde estaba Jesús? Allá al lado de una parra. Qué fácil era para la gente entender. Las parábolas que él usó. El sembrador sale a sembrar. ¿Quién no entendía eso? Ahora, la parte espiritual la gente no la entendió porque no estaba captando lo que Cristo decía. Pero Jesús les enseñaba con cosas que eran fáciles de entender. Nosotros de repente complicamos el Evangelio. Nos gustaría ser un Billy Graham, un predicador de fama. No, necesitamos decir lo que dijo el ciego. Yo antes era ciego y ahora veo. No necesita ir a un seminario a aprender teología para predicar a Cristo. A lo mejor te voy a echar a perder el mensaje porque te pone más complicado. Pero es importante que cambiemos esos paradigmas de la complicación y seamos sencillos.
Y hay lugares a los que vamos a ir que a algunos no les va a gustar. Me invitaron una vez a una parroquia en Chile, aquí en el norte. El párroco, no sé cómo se enteró y si supo de mí, me invitó, fui con 2 discípulos, con mi familia, nos alojamos en la casa parroquial, junto a todas las monjas y los curas de su jurisdicción, y me dijo, háblanos del reino. ¿Qué creen que hice yo? Hablé del reino, pero pensando en ellos como católicos, no condenándolos, sino invitándolos a cambiar su mentalidad. Cuando terminé estaban casi todos llorando, quebrantados, preguntándome qué haremos. Esa pregunta me gusta a mí cuando llega esa hora. Digo, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Y lo hacían. Un día llegó un sacerdote jesuita a mi oficina. Me dice, ¿tú eres Cristian Romo? Sí, soy. ¿Qué desea? Quiero que me hables del bautismo. Y yo digo, un jesuita pidiéndome que le hable del bautismo. En silencio hacía mi oración a Dios. Señor, ¿qué quiere este hombre? Y me dice, yo soy lleno del Espíritu Santo, hablo en lenguas, pero necesito saber del bautismo. Así que hablamos como 2 horas. Me dijo, ahora entiendo. ¿Qué entiendes? Que hay 2 cosas. Lo que dice Jesucristo y lo que dice la tradición de la Iglesia. ¿Con qué te vas a quedar? Con lo que dice Jesucristo. Pero déjame reflexionar. Se fue, volvió después de un mes. Entró en mi oficina y me dice, Cristian, bautízame. Yo no tuve que convencerlo. La palabra lo convenció. Lo bauticé y me dijo, esto queda entre nosotros, porque yo voy a seguir en la Iglesia Católica porque ustedes nunca van a poder hacer lo que yo puedo hacer. Y predicó el reino durante muchos años. Todavía estamos recogiendo frutos de aquello que él hizo. Vino una vez aquí a Antofagasta, cuando estaba Oviedo, era el obispo, y lo mandó a llamar Oviedo a él. Y dice, ¿qué hace en mi ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman ellos? No jurisdicción, sino en mi diócesis. Estoy dando un retiro a los carismáticos católicos. ¿Y qué enseña usted en el retiro? ¿El reino de Dios? ¿Y qué es el reino de Dios? Usted siendo obispo no sabe lo que es el reino. Cuidado, le dice, ten mucho cuidado porque yo soy el único doctor en Derecho Canónico en Chile. Y le dice, pero así será, pero usted no conoce a Jesucristo. Que un sacerdote le diga a un obispo esas cosas es porque está solo con la fuerza del Señor, testimoniando del reino. Lo mandó a cambiar, no le permitió venir más hasta diócesis. Lo perseguían, iba a mi casa de noche para tener comunión. Pasábamos horas hablando del Señor. ¿Qué cosas tremendas puede hacer Dios con una persona, con un hombre? Este sacerdote que me invitó de Vallenar, me invitó 2 veces, ya después lo confrontaron y le dijeron que tenía que renunciar a lo que él estaba haciendo. Dijo, no puedo renunciar a lo que de verdad ahora creo. Salió el sacerdocio, pero está anunciando el reino de Dios. Se puede hacer con cualquier persona, no importa de dónde venga. Venía escuchando en la radio de lo que está ocurriendo con los musulmanes, que se están volviendo a Cristo, porque ahí encuentran amor, encuentran la verdad. Yo sé por el testimonio de Pastor Edileo que
estuvo con nosotros en España el año pasado, que hay miles de musulmanes que se están convirtiendo día a día. Dios se está operando en el mundo. Nosotros tenemos que tener conciencia de esto. Hay una dinámica de cambio. Dios quiere operar con su iglesia porque es el único instrumento de autoridad en la tierra. Hermanos queridos, un ejemplo cotidiano en lo que nos cuesta adaptarnos al crecimiento de nuestros hijos. De repente decimos, tengo que comprarle zapatos para niño número 44. Un nieto nuestro tiene 12 años y calza 44. Misericordia, digo yo. Los pantalones le quedan chicos, la camisa le dura poco. Es un crecimiento normal, pero los padres de repente nos podemos asustar. Pero es lo que tiene que acontecer. Si quedara enanito estaríamos preocupados de inyectarle cosas. Pero el normal crecimiento. Apliquemos esta comprensión sobre los paradigmas en nuestra situación personal. Este mover de Dios en el que estamos comenzó justamente con un valiente cambio de paradigma. Hubo que empezar a revisar todo, a cambiar los lentes, a decir la verdad. Estaba vigente un viejo paradigma, una percepción tradicional evangélica de la obra de Dios. El Espíritu Santo operó sobremanera sobre nuestros mayores y les fue revelada una nueva percepción sobre casi la totalidad de la obra de Dios. Nos pusimos otros anteojos y determinaron una visión renovadora, un nuevo paradigma. Pero esta realidad cambió sin proponernos, por un enfriamiento espiritual, por el peso de las circunstancias, por lo que sea, las cosas cambiaron. Hemos visto que en este tiempo bajó la intensidad del crecimiento de la iglesia. Les comento esto como un testimonio. En la década del 70, cuando estaba en pleno vigor este movimiento del Espíritu, la multiplicación era rapidísima. Nosotros de 20 que éramos, en 3 meses llegamos a ser 200, por el puro testimonio de los jóvenes que venían de una vida terrible de droga y de vicios. Y siguió creciendo la iglesia, siguió creciendo. Hoy día tenemos gente en diferentes partes del país que vienen de esa realidad, de ese mover de Dios. En Santiago yo creo que hay varias comunidades que se han alimentado de la gente que tuvo que venirse de Concepción por causa del trabajo. Se han ido los profesionales, la mayoría de ellos por trabajo. Pero hoy día estamos clamando al Señor, venga a tu reino, Señor, y vuelve la potencialidad de tu Espíritu para que la iglesia llegue a todos los ámbitos de la sociedad. Hay gente que está preocupada y otros están tranquilos. Cuando la tradición nos agarra, no tenemos ningún problema de vivir en la inercia. Pero yo no quiero vivir en la inercia. Quiero vivir en el poder del Espíritu. Que el Señor nos mueva, hermanos queridos. Saben que cuando estamos en una situación de tener una tradición y no tener la acción del Espíritu como debería ser, nos empezamos a mirar y empezamos a encontrarnos defectos. Empezamos a hablar uno del otro. Empezamos a debilitarnos por dentro. Y eso no nos sirve para nada. Dios quiere que lanzarnos para afuera y quiere que tengamos el potencial suyo dentro nuestro para testificar y que nos amemos de verdad,
que en vez de la crítica esté el amor mutuo, que esté la respuesta recíproca en cuanto a considerarnos unos a otros. Gracias a Dios por lo que Él pone en nuestra vida. Gracias por los dones que le da a los distintos miembros del cuerpo. Estos no son para competir, son para bendecir, son para dar fruto. Voy a terminar esta parte diciéndoles cómo el Señor nos fue cambiando y cómo Él quiere cambiarnos hoy día otra vez. Algunos paradigmas tradicionales que fueron cambiando, del sacerdocio clerical al entendimiento de que todos somos sacerdotes delante de Dios y en el mundo, del culto centrado en la enseñanza a un culto centrado en la adoración a Dios. Si bien es cierto, la enseñanza es muy importante, Dios es más importante. Necesita ser adorado en espíritu y en verdad. De la espiritualidad centrada en el culto a una espiritualidad vivencial las 24 horas del día. De la acción centrada en el templo, que se convirtieron en monumentos, a una acción centrada en estos templos, en el templo de nuestro cuerpo. El sacerdocio de todos los creyentes fue el cambio de paradigma que se produjo en la década del 70. El culto centrado en la presencia de Dios, la espiritualidad de la vida cotidiana en el discipulado, la acción centrada en los grupos pequeños, movimiento hacia afuera. Alrededor de los años 90 nuestra realidad fue cambiando, nos fuimos acostumbrando a cosas. Y yo estoy haciendo un repaso de lo que hemos vivido y no estoy conforme. Yo creo que tenemos que ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Dios no quiere que vamos hacia abajo, sino hacia arriba. Y yo creo que hay algo muy importante que tenemos que entender, hermanos. Cuando los recuerdos o la queja son más grandes que nuestros sueños, necesitamos un cambio en la forma de ver las cosas. Necesitamos un cambio de paradigma. Repito, cuando los recuerdos o la queja son más grandes que nuestros sueños, necesitamos un cambio en la forma de ver las cosas. Si los recuerdos negativos y la queja van creciendo en ti, mejor deja que tome lugar en tu vida una nueva forma de pensar. Hay dos alas para volar. Para poder hablar de una vida congregacional sana necesitamos comprender que la vida de la iglesia requiere de dos alas para poder volar. Por un lado, un ala es la dinámica congregacional, por otro lado, otra ala es la dinámica de los grupos pequeños. Cada ala es indispensable y hace soporte al equilibrio. Ustedes ven que los aviones tienen dos alas. Con una sola ala no pueden volar. El secreto de la aviación está en las alas. Y a un pájaro tú le cortas las alas y no va a poder volar. Cada ala es indispensable y hace su aporte al equilibrio. Si no podemos diferenciar, no vamos a poder integrar y vamos a seguir fluctuando. Es más, vamos a estar confundiendo la importancia de una u de otra ala. La dinámica congregacional. Tomo conciencia y experimento el ser parte del pueblo de Dios. Celebro la presencia de Dios morando con su pueblo, anticipo del cielo. Es una demostración de la unidad del cuerpo de Cristo y testimonio para el mundo, un lugar adecuado para recibir y comprometernos con la visión que Dios tiene hoy para nosotros. La dinámica congregacional es una experiencia heterogénea de la riqueza de la familia de Dios,
un espacio donde las relaciones de personas con necesidades comunes, jóvenes, mujeres, varones, matrimonios, niños, etcétera, adquieren una dimensión y riqueza. No es así con nuestros niños. Cuando van aprendiendo a adorar al Señor, es tremendo ver adorar a los niños. Nos pueden dar lecciones de cómo adorar al Señor. Cuando ellos van siendo formados en la vida del Señor, no te van a dejar pasar una. Papá, mamá, no hemos orado, no hemos dado gracias por los alimentos. Papá, mamá, tienes que bendecirme antes de dormirme. A veces los hijos nos empujan al sacerdocio que teníamos que hacer nosotros sin que ellos nos dijeran nada. La otra ala de los grupos pequeños es un lugar de contención, puede adaptarse a todo tipo de personas y alcanzar sus necesidades más inmediatas. Hay una relación personal, cada persona encuentra un lugar de pertenencia, es conocida y amada. Los grupos pequeños nos hacen realmente ser familia. Es un lugar para evangelizar, no solo integrar a los nuevos, sino para ayudarnos a coordinar una tarea efectiva de evangelización. Requiere un mínimo de liderazgo, no requiere un entrenamiento profesional. Puede multiplicarse con facilidad. Como una célula viva crece y se multiplica según la vitalidad de los que lo componen, sin la necesidad de una gran erogación financiera. Los grupos pequeños son, para mí en este momento, los que van a dinamizar a la iglesia y lo van a hacer extenderse por el mundo, porque nuestra casa es el mejor lugar para evangelizar y para formar. Bendito sea el Señor. Le hablo de esto con mucha autoridad porque nosotros hemos formado mucha gente en nuestra casa, que hoy son pastores, líderes, tanto en Chile como en otros lugares. Es tan importante abrir nuestra casa para extender el reino de Dios. Y cuando empieza la multiplicación, empiezan los buenos problemas. Yo estoy cansado de recibir viejos problemas, de que este no me saludó, de que no me miró bien, que dijo tal cosa. Y ya uno se cansa con esas cosas. Pero cuando viene alguien y me dice, sabe que tengo 20 personas en mi casa, no sé cómo hacerlo, déjame que voy para allá. Te voy a ayudar. Voy a llamar a otro que te ayude. ¿Qué problemas más lindos son esos? Otro dice, tengo varios que tienen que bautizarse. ¿Cómo lo hago? Bautízalo. Vamos allá, te vamos a ayudar. Me acuerdo cuando llegó un muchacho que estudiaba en la universidad en Concepción. Su familia era de Santiago. Un día vino a hablar conmigo y me dice, pastor, tengo 10 personas en la casa de mi papá que tienen que bautizarse. ¿Quién lo va a bautizar? Yo como que un poco incrédulo, no le creí mucho. Después le pedí perdón. Y me di el viaje a Santiago y de verdad habían 10 personas ahí que habían entregado su vida al Señor. Los examiné un poco y me di cuenta que de verdad se habían entregado a Cristo. Lo bauticé. El único que no se bautizó era el dueño de casa, porque era profesor de agronomía, un ingeniero, había sido asesor de un ministro, era un hombre con mucho conocimiento y miraba todo lo que pasaba, pero no se atrevía a dar un paso, hasta que un día el Señor lo tocó y se convirtió y lo bauticé y le dije, te queda a cargo del grupo aquí. Yo, me dijo, si no sé nada. No importa, yo te voy a enseñar y tú vas a transmitir lo que yo te enseñe. Y empezó este hombre a guiar el grupo, ayunaba, oraba. Me decía, esto es serio, muy serio, me decía. Claro que es muy serio, le digo yo. Tienes que orar, ayunar, para
para que la palabra de Dios se te revele y lo que yo te enseño lo puedas transmitir con poder y autoridad. En un par de años tenía una congregación de 50 personas, luego de 100, luego de 200. Un hombre que no tenía ninguna raíz religiosa, era de origen sirio. Dios puede hacer cosas tremendas cuando estamos dispuestos. Ustedes tienen un potencial muy grande, hermanos. Yo creo que algo tiene que cambiar y va a cambiar. Ustedes están dispuestos. En estos próximos días viene Guillermo para ayudarles a asumir un discipulado dinámico que se dejó de hacer en el tiempo. Tiempo pasado el discipulado era una realidad vivencial y eso tiene que recuperarse, no se puede perder. Llegaron otros con ideas del discipulado que no es discipulado, con métodos que no han dado muchos resultados, pero Dios nos habló en la década final de los 60 y principios del 70 de lo que realmente era el discipulado. Yo no lo aprendí por ningún libro, sino experimentalmente, aprendiendo de la familia. Dios me dijo, así como guías tus hijos, así tiene que ser el discipulado. Los discípulos son hijos, no son empleados ni son dependientes de ti, son dependientes de mí. Tú los tienes que cuidar, ayudar, bendecir, protegerlos. Así que hacer discípulos no es un método frío, no es un método cansador, es un medio que Jesús dejó que es maravilloso. Y Él no lo dejó como sugerencia. Él nos dio un mandato. ¿Cuál fue el mandato? Y vayan. Nosotros insistíamos, vengan. El Señor sigue diciendo, vayan. Vayan donde están las papas calientes, donde la gente sufre. Allí se necesita la palabra de Dios. Así que les dejo esta palabra. Si hay preguntas, si hay inquietudes, quieren manifestar en relación a todo esto, no sé si voy a poder responder, pero si no, Jorge Rojo responde todo.